Ok, entonces ya vamos a ver, ¿en qué nos quedamos, chicos? Pues ya vimos lo que es una parametrización por longitud de arco, ¿no? De una curva suave, que en principio siempre se puede calcular esa parametrización por longitud de arco. Este, Vimos algunos ejemplitos, aunque no siempre se puede, y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero la parametrización por longitud de arco también tiene un valor, digamos, teórico muy importante, porque con ella se pueden hacer geometría, ¿verdad? Definir algunos conceptos geométricos con relación a las curvas, que es un poco lo que vamos a hacer ahora. Este, de hecho, la vez pasada ya más o menos vimos el primer concepto que se puede definir a través de una parametrización por longitud de arco, que es tener una medida de qué tanto se curva una curva, ¿no? Qué tanto se dobla. Y la parametrización por longitud de arco es una parametrización que nos permite como tener una medida de esto, ¿verdad? De qué tanto se curva una curva. Y decíamos que una forma muy intuitiva de hacerlo era la siguiente. Es decir, si una curva la tenemos parametrizada por longitud de arco, pues básicamente lo que sabemos es que su vector velocidad, ¿verdad? O el vector tangente, es unitario, ¿no? Siempre tiene magnitud 1, de tal manera que el cambio que tenga este vector, el cambio que tengan los vectores tangentes, en realidad lo que reflejan fundamentalmente es el cambio en la dirección, ¿no? ¿Verdad? Cómo va cambiando la dirección del movimiento. Y entonces, como que entonces eso nos dice qué tanto cambia, ¿verdad? Si los cambios son bruscos o son menos bruscos. Pareciera que eso nos da una medida de qué tanto se curva la curva, como lo que estoy más o menos tratando de ilustrar en estas figuras, ¿no? Es decir, el vector gamma prima de S menos gamma prima de S0, ¿sí? Si los junto, si la curva está muy curvada, o bueno, está más curvada, estos vectores, el gamma prima de S menos gamma prima de S0, pues como que es más grande, ¿verdad? ¿Sí? Que si la curva no está curvada, entonces la diferencia entre un vector tangente en un punto cercano a S0 y el vector tangente en S0 es más pequeño, ¿no? Entonces, como que esto da una idea de que esta razón de cambio, ¿verdad? Es decir, la derivada de la derivada, pareciera que esa es una forma de medir qué tanto se curva, ¿no? Y vimos con un ejemplo de que esto tenía sentido, ¿no? Este, bueno, entonces decíamos, la derivada de la derivada, la segunda derivada, debería de ser una medida de qué tanto se curva. Y justo la magnitud de este vector es lo que nos mide qué tanto se curva. Y bueno, esto lo comprobamos, por ejemplo, con una circunferencia, ¿no? Calculamos este vector para una circunferencia, ¿sí? Dimos una parametrización de una circunferencia por longitud de arco, es decir, que de radio R en general, ¿verdad? Esta parametrización tiene la característica de ser parametrización por longitud de arco, porque su derivada ya es un vector unitario, ¿verdad? Y su segunda derivada es este vector, y la norma de la segunda derivada es 1 entre R, ¿no? Y entonces esto confirma un poquito lo que habíamos dicho. Si la circunferencia es de radio muy grande, este número es muy pequeño, lo cual coincide con el hecho de que a una circunferencia muy grande, de radio muy grande, no la vemos muy curvada, ¿verdad? Y si el radio de la circunferencia es muy pequeño, entonces sí la vemos muy curvada, en cuyo caso este número es grande, ¿no? Entonces parece ser que esto es una buena forma de medir qué tanto se curva una curva, ¿verdad? Y con base en eso es que vamos a, les digo, esto confirma pues lo de las circunferencias, ¿verdad? Es lo que acabo de mencionar. Y bueno, con esto damos la definición de la que se le vamos a llamar la curvatura de una curva en un punto, ¿verdad?
Entonces, si tomamos una parametrización por longitud de arco de una curva C y nos fijamos en un punto, gamma de S en C, denotamos la curvatura, la vamos a denotar por KdS y la definimos como este número, ¿no? Este es uno de los primeros números que vamos a definir con base en las parametrizaciones por longitud de arco. Y a ver, Eric dice, pero no el que un círculo se vea más curvado o menos curvado, depende de qué tan cerca lo estamos viendo. Bueno, pues más bien depende de qué tan grande sea el radio con respecto de nosotros, ¿no? Si el radio es muy grande con respecto de nosotros, como por ahí alguien decía, ¿no? La Tierra, ¿no? El radio de la Tierra, si tomamos una circunferencia, pues es muy grande con respecto a nosotros y ni siquiera nos alcanzamos a dar cuenta de que está curvado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso de cómo lo vemos, pues depende del tamaño con respecto de nosotros, ¿no, Eric? ¿Verdad? A lo mejor sí. No, pues digamos que la curvatura es un valor absoluto que solo depende de la curva. Ya si es grande o es pequeño, ¿verdad? Pues depende de quién lo mire, ¿no? Pero la curvatura no es con relación a nadie, ¿no? Ya la percepción de que si es grande o es pequeña, pues ya depende de quién lo esté mirando, ¿no? ¿No es cierto, Eric? Pero la curvatura no depende de nadie más, ¿verdad? Solo depende del radio, de la, ¿verdad? Exacto. Es algo intrínseco, ¿no? Que no depende del observador, ¿no? Dirían por ahí un físico, ¿verdad? ¿Estamos? Exacto. Nada más depende de la parametrización, ¿verdad? Y depende de la circunferencia misma, ¿verdad? No depende de nadie más, ¿no? Ya si nos parece curvada o poco curvada, pues eso ya depende de quién la mire, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les decía, este es uno de los primeros términos o conceptos que se definen con base en una parametrización por longitud de arco. Y vamos a ver vamos a construir una serie de objetos relacionados con una curva, ¿sí? Que se pueden construir a partir de la parametrización por longitud de arco. No, una curva puede tener muchas parametrizaciones por longitud de arco. Lo que nosotros vimos fue una que se puede construir a partir de una parametrización suave, ¿verdad? Sí, construyendo la función de longitud de arco por medio de una integral, pero no es la única forma. De hecho, les decía que ese método es un método que casi es muy difícil que funcione, ¿no? No. La curvatura es única. Se podría probar que la curvatura es única, ¿no? Pero bueno, eso nos llevaría un poco más de tiempo. Es decir, si nosotros tenemos dos parametrizaciones por longitud de arco diferentes, pero ambas son parametrizaciones por longitud de arco, es decir, parametrizaciones cuya velocidad o cuya rapidez es constante 1, la curvatura es exactamente la misma, ¿verdad? Se puede probar, pero no es tan sencillo, hay que hacer bastantes cuentitas. Tampoco es tan difícil, pero creo que no es mucho el objetivo. ¿Sí? Cualquiera que tenga su norma igual a 1, la norma de su rapidez, la norma de su velocidad es 1, es específicamente la misma que la... No, ¿verdad? No necesariamente. No, Eric. Es decir, si tú tienes una parametrización de una curva cuya rapidez es 1, ¿sí? Esta no tiene por qué ser la parametrización que obtuvimos por medio de la integral y construyendo eso, ¿no? Puede ser que no sea la misma, ¿sí? Pueden ser diferentes. De hecho, tan solo piensen en una circunferencia. Yo la puedo parametrizar con rapidez constante 1, pero recorriéndola en sentido contrario a las manecillas del reloj o en el sentido de las manecillas del reloj.
y en ambos sentidos puedo ir a velocidad 1, ¿verdad? Y estrictamente no son la misma parametrización, ¿verdad? Se llaman parametrización por longitud de arco porque ambas tienen velocidad norma o rapidez constante 1, ¿no? La norma de su velocidad es 1. Eso es lo que se hace que se llamen parametrizaciones por longitud de arco, ¿verdad? Que van a rapidez constante 1. Así fue como las definimos, ¿verdad? ¿Sí? Así les llamamos. Decimos que una parametrización es por longitud de arco si su rapidez es de constante 1. Y lo que hicimos por medio de la integral, no, porque tú puedes demostrar que si va a rapidez constante 1, la longitud de la curva, digamos, y la longitud del dominio, entonces sí coinciden, ¿verdad? Sí, y sí da la misma, da el mismo valor, ¿verdad? Ustedes pueden checar, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver, déjeme regresar, esta parametrización es una parametrización por longitud de arco porque tiene rapidez constante 1. Esta parametrización gamma de S, que tengo aquí, tiene la particularidad de que recorre a la circunferencia en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero la pude haber cambiado por otra, ¿no? Que fuera R seno de S entre R, R coseno de S entre R. ¿Sí? Esa es otra parametrización por longitud de arco de la misma circunferencia, solo que la recorre en sentido contrario, ¿verdad? Y si ustedes hacen los cálculos, les va a dar la parametrización exactamente la misma, ¿verdad? ¿Sí? Si hacen los cálculos, les va a dar exactamente la misma parametrización. Entonces, si dos parametrizaciones son por longitud de arco, entonces este número debería ser el mismo. Se puede probar, pero hay que hacer como un poquito más de maromas y no es exactamente la intención, ¿no? Se podría ver. No para cualquier parametrización, solo entre parametrizaciones por longitud de arco. Efectivamente, Eric, ¿sí? Si las dos son de rapidez constante 1, entonces este número es el mismo, ¿verdad? ¿De acuerdo? De hecho, después vamos a ver, ¿sí? Ese representa, es el parámetro, ¿no? Es el parámetro de la parametrización, ¿no? Y que cuando es por longitud de arco se suele usar la letra S, ¿verdad? Para denotar, cuando la parametrización es por longitud de arco, a su parámetro se le denota por eso. ¿Por qué, Eric? ¿Por qué no solo depende de la curva? ¿De quién más dependería? No, es lo que estoy diciendo, que si ambas son por longitud de arco, da lo mismo. Y vamos a ver una forma de encontrar, dada una parametrización, aunque no sea por longitud de arco, vamos a ver cómo se calcula la curvatura y vamos a ver que coincide con lo anterior. ¿Sí? Sí, aunque no sea por longitud de arco, lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es a qué le llamarías curvatura o cómo calcularías la curvatura de una curva en un punto con una parametrización que no sea por longitud de arco, ¿no? Primero tendríamos que ponernos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo calcular la curvatura de una curva, ¿sí? Cuando tienes una parametrización que no es por longitud de arco. Y bueno, la vamos a calcular, en los problemas de hecho viene cómo hacerlo y vamos a ver que es exactamente lo mismo, nos da exactamente lo mismo, aun cuando no sea una parametrización por longitud de arco. ¿Estamos? Sí, está bien. Pero eso es algo que vamos a hacer. De hecho, vienen los problemas, no lo voy a hacer yo directamente, incluso lo voy a usar, pero ahorita lo voy a mencionar, ¿no? Ahorita lo voy a mencionar y les voy a platicar más o menos cómo se hace, ¿no? Pero bueno, entonces les decía, esto de la curvatura, pues es uno de los tantos elementos, o bueno, de algunos de los elementos que se definen con relación a una curva usando la parametrización por longitud de arco. Hay otros, ¿verdad? Vamos a definir otros elementos. Bueno, esto es lo que dijimos de la circunferencia, aquí está la definición de la curvatura y vamos a ver. Ahí está otra definición. Esta definición vamos a ver todos los elementos que podemos construir
con base en una parametrización con longitud de arco. El primero, pues le llamamos TDS, que no es más que el tangente, que es gamma prima de S, que es el vector tangente unitario, ¿verdad? Porque recuerden que si es una parametrización por longitud de arco, entonces gamma prima de S es un vector unitario. Y también se le suele llamar, en lugar de llamarle gamma prima de S, se le llama TDS, ¿de acuerdo? Y es un tangente unitario. Después, si la función tiene segunda derivada y segunda derivada distinta de cero en un punto S, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que se llama el vector normal unitario, ¿sí? Que se define como gamma bi'prima de S entre su norma. Es decir, lo hacemos unitario, ¿no? Gamma bi'prima de S ya no sabemos que sea unitario, ¿sí? De hecho, nunca, en general no tiene por qué ser unitario, de tal manera que si lo dividimos por su norma, lo hacemos unitario y a ese vector se le llama el normal, ¿verdad? El normal unitario. Algo que sí vi la clase pasada, lo hice en la tableta, es que gamma bi'prima de S y gamma prima de S son perpendiculares, ¿no? Es decir, este es un vector que es perpendicular al tangente y por eso se le dice que es el vector normal, ¿verdad? Porque además apunta en la dirección en la que la curva C se curva, ¿verdad? En el punto gamma de S, ¿no? Sí, está claro, ¿verdad? No sé si recuerdan que vimos que gamma bi'prima de S, punto gamma prima de S es cero, ¿no? Que eran vectores perpendiculares. Y entonces, bueno, si lo hago unitario, pues le llaman el normal unitario, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver, voy a hacer una gráfica de todos estos elementos, pero bueno, por ahorita déjenme continuar de la definición. Entonces, también si gamma bi'prima es distinto de cero, es decir, si el vector normal unitario sí lo puedo calcular, entonces entre el tangente unitario y con estos dos vectores, el tangente unitario y el normal unitario, puedo definir un plano, ¿verdad? Un plano que pase por el punto gamma de S. A ese plano se le llama el plano osculador, ¿verdad? Sí, este plano, ¿verdad? El plano generado por estos dos vectores que pasa por el punto gamma de S, se le conoce como el plano osculador, ¿de acuerdo? Este es otro objeto ¿Cómo, profesor? geométrico. ¿El plano ¿Mande? qué? ¿El plano qué? Osculador. De una Ah, bonita palabra que no sé si ustedes conozcan una palabra que no sé si es latín o griego, ósculo. Busquen esa palabra, ósculo, ¿qué significa? O algunos saben, ¿no? ¿Algunos saben qué significa la palabra ósculo? Sin H, ¿eh? Ósculo. Eso, ¿verdad, Samuel? Significa beso. Efectivamente. Entonces, este es el plano besador, ¿verdad? Este es el plano besador de la curva, ¿de acuerdo? No, porque no, ¿qué sería tangente? ¿Qué sería tangente, Bruno? Por ahí Bruno me decía que si será una especie de plano tangente. Digamos que este es el plano que contiene al vector tangente y al vector normal, ¿verdad? De alguna manera como que sí es un poco un plano que se le parece mucho, ¿verdad, Bruno? Pero no es precisamente un plano tangente, no vamos a definir ese concepto. Daniel me dice algo, la definición de que de plano osculador, Daniel. Daniel. Ok, te decía, ¿no? Ya tenemos el vector tangente, ¿no? TDS, que no es más que gamma bi'prima. Si la segunda derivada es distinta de cero, definimos el vector normal unitario. Y estos dos vectores, TDS y NDS, son perpendiculares. Son dos vectores perpendiculares. Entonces, con estos dos vectores puedo generar un plano, ¿verdad? Sí, puedo generar un plano, ¿no? Y lo traslado al punto gamma de S, que es tomar esto, ¿verdad? ¿Sí? Todas las combinaciones
y trasladados al punto gamma de ese. Esta es como una ecuación paramétrica de un plano, ¿no? ¿Sí, Daniel? Y a ese plano se le conoce como el plano osculador, ¿verdad? ¿Sí está bien? Ok. Sí, ahorita vamos a ver. Ya Eric nos compartió una figura. Yo también tengo por ahí una figura, ahorita se las muestro. Pero déjenme terminar nada más. Otra vez, si gamma b' es distinta de cero, entonces definimos ahora la circunferencia osculadora, ¿sí? Así se le conoce, en gamma de S, que la vamos a denotar por C sub S, es una circunferencia que está contenida en el plano osculador con centro en un punto, en este punto, ¿verdad? Es como tomar el vector normal unitario, multiplicarlo por la curvatura y, bueno, trasladarlo por el punto gamma de S. Ahorita vamos a ver un dibujito, ¿verdad? Exacto, digamos que es la circunferencia que mejor se le parece a la curva, ¿verdad? Que se curva muy parecido a la curva en el punto gamma de S, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este es el centro de la circunferencia osculadora que tiene radio 1 entre K de S, ¿verdad? ¿Sí? Su radio va a ser 1 entre K de S, tomando este centro. Y ahorita van a ver que eso me define una circunferencia que se le parece mucho a la curva, ¿no? Y bueno, ya sabemos que este número se le llama el radio de curvatura, ¿verdad? ¿Sí? Este número, el recíproco de la curvatura, se le conoce como el radio de la curvatura, ¿sí? De la curva C en el punto gamma de S. Y finalmente, si la curva está en R3, esto solo es válido en R3, ¿sí? Y la segunda derivada es distinta de cero, es decir, podemos calcular el vector normal. Entonces definimos un vector que se llama el vector binormal unitario, AC en el punto gamma de S, que lo denotamos por B de S, y que se construye pues como el producto cruz, ¿verdad? De T de S cruz N de S. Por eso esto solo es válido en R3, ¿verdad? Porque se define como el producto cruz. En más dimensiones, pues no está definida esta operación y no se define el vector binormal si la curva está en un Rn con n mayor que 3, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues este vector, de hecho, por ejemplo, ayuda para construir, este es un vector que sería el vector normal al plano osculador, ¿verdad? TDS y NDS. En particular sirve en R3 para construir el plano osculador, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver que este plano, que este vector, también nos sirve para tener una medida de qué tanto la curva tiende a salirse de un plano, ¿verdad? Si este vector normal va cambiando, eso quiere decir que la curva no permanece en un plano, ¿verdad? Porque si la curva todo el tiempo permanece en un plano, entonces el vector binormal siempre sería el mismo, ¿no, Eric? Sí, sí está claro eso. Sí, sí. Bueno, de todas formas, si la curva siempre está en un plano, pues no, pues igual y solo necesitaríamos usar funciones de R en R2, ¿no? Bueno, si está en un plano en R3, puede vivir en un plano en R3, ¿no? Ajá, pero incluso quizás hasta la podríamos ver como quizá, ¿no? Como la gráfica de alguna función de R en R, ¿no? Porque No, no, precisamente no, está en un plano. no necesariamente, ¿verdad? Imagínate que puede ser una, ¿cómo te diré? Por ejemplo, una espiral, ¿verdad? ¿Sí? Contenida en un plano inclinado en R3, ¿verdad? Si parametrizamos eso, entonces, pues difícilmente, o sea, difícilmente la veríamos completa como la gráfica de una función. Localmente puede que sí, ¿verdad? Pero globalmente no, ¿no? No, Sí, pues y no. además si la queremos metida en R3, ¿sí? Ajá. Sí, por eso es útil, ¿verdad? Digo, para objetos en R3, ¿no? Y de hecho, te digo, da lugar a un concepto que se llama torsión, ¿verdad? Porque una curva también se puede torcer, ¿verdad? No solo se puede curvar, sino también se puede torcer, un poco como las hélices, ¿verdad? Bruno por ahí me preguntaba si el vector normal apunta hacia adentro de la curva. Sí, ¿verdad?
porque apunta en la dirección en la que se dobla la curva, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿No, Bruno? Precisamente ese vector es el que nos indica hacia dónde se curva, ¿no? ¿Sí? Creo que para la circunferencia, por ejemplo, no sé, Gregorio. Sí, ¿no? El vector normal siempre apunta hacia adentro, ¿no? ¿Verdad? Hacia donde se curva la curva, ¿verdad? Entonces, déjenme mostrarles de todos estos elementos un ejemplo de cómo se pueden ver, ¿sí? Entonces, déjenme, voy a ver si lo puedo compartir. Ups, no se abre, no sé por qué, pero déjenme, voy a ver si lo puedo compartir, chicos. Ups, déjenme ver. No puedo abrirla. Uy, algo pasó con mi... no puedo abrir. Siguen viendo la diapositiva, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Sí, todavía, profesor. A ver, déjenme ver. Es que no sé por qué no puedo abrir el GeoGebra, pero a ver, voy a intentar abrirlo. Porque se me congeló mi GeoGebra, entonces. Sí, en el libro está esta figura, pero miren, ahorita creo que ya se pudo abrir. Déjenme, los voy a mostrar porque está muy bonito el dibujito, además lo podemos rotar. Y entonces, tiene esa ventaja. Pero miren, se está tardando, no sé qué pasa con el GeoGebra. Ok, entonces voy a dejar de compartir esto. Y ahora vamos a compartir el GeoGebra. Aquí está. Ahora ya ven el GeoGebra, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Sí? Ya Sí, lo ¿verdad? vemos, profesor. Bueno, entonces miren, voy a quitar algunos elementos y los voy a ir poniendo conforme los fui mencionando. Aquí vamos a ver. Entonces, esta es la curva, ¿verdad? Que es una hélice, ¿no? ¿Verdad? Esta es la curva que es una hélice. Su función aquí está. Y está... bueno, sí, no está parametrizado ahorita por longitud de arco, pero eso ahorita no. Pues miren, uy, dice que estoy usando mucho mi CPU, pero bueno. Ahí está el vector normal, el vector tangente, sí lo ven, ¿verdad? En un punto, ¿no? Ahí está el vector tangente, ¿de acuerdo? En este punto. Después, ahí está el vector normal, ¿de acuerdo? También lo ven, ¿no? Ahí se ve el vector normal que Sí, se apunta aprecia muy bien. justo, sí se ve bien, ¿verdad? Que apunta justo en la dirección en la que se está doblando la curva, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Estamos? Después, por ejemplo, podemos, bueno, les voy a mostrar de una vez el vector binormal, ¿sí? El vector binormal, que es el producto cruz, que es ¿verdad? ¿De acuerdo? Ese es el vector binormal, ¿sí? Y, por ejemplo, pues ahora les voy a mostrar, bueno, ahí estoy alejando y acercándome. Y ahora les voy a mostrar el plano osculador, por ejemplo, ¿no? Ahí está el plano osculador, que es el plano que contiene a los dos vectores, que si se dan cuenta es como un vector, un plano, por eso se le llama osculador, porque como le da un beso muy cercano a la curva, ¿verdad? Parte de la curva se va por abajo y por arriba, ¿verdad? ¿Sí lo aprecian? El plano osculador. Sí, está Sí. ¿Pero bien. es en un punto distinto? De hecho, sí, nada más toca en el punto gamma de S, ¿verdad? ¿De Es acuerdo? que bueno, tenemos a los vectores azul, rojo y verde, o sea, parece que donde
¿El plano pasa por ahí? Pasa por ahí, ¿verdad? Está generado por el vector tangente unitario y por el normal unitario. El tangente unitario es el rojo y el normal unitario es el verde, ¿verdad? ¿Sí? Es ese plano generado por esos dos vectores que pasa por el punto, ¿sí? Este es el punto gamma de S, y efectivamente, como que nada más contiene, de la curva solo pasa por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y su dirección, pues está, ahí está, ¿no? Si yo lo veo, pues nada más toca en este punto, uh-huh, y ese es el plano osculador, ¿verdad? ¿Sí está bien? Sí. ¿De acuerdo? Después les voy a mostrar ahora Oiga, profesor, una duda. ajá, ¿El plano binormal será perpendicular el vector, a... el vector El binormal, ¿no? vector, perdón, será perpendicular al plano? Exacto. De hecho, este vector binormal, porque el plano contiene al tangente unitario y al normal unitario, ¿no? O sea, el plano contiene esos dos vectores. De hecho, los genero con esos dos vectores. Y el vector binormal, pues es perpendicular a ambos vectores y por lo tanto perpendicular al plano, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos generar el plano con ese vector, ¿no? También para construir la ecuación, una ecuación cartesiana, digamos, ecuación cartesiana del plano osculador, se podría hacer con el vector binormal, ¿verdad? ¿Sí está claro? Uh-huh. Okay. Y la circunferencia es tomando en cuenta lo que se conoce como, este es el centro de la circunferencia, ¿verdad? ¿Sí? Es el centro de la circunferencia osculadora que está contenida en el plano, ¿sí? Y tiene como radio el recíproco de la curvatura, ¿verdad? Miren qué bonita se ve la circunferencia si la veo desde arriba. Es una circunferencia que le da un beso a la curva, ¿verdad? Esta es la espiral que estoy viendo desde arriba, por eso solo veo una circunferencia, ¿verdad? Y esta que está aquí de azul, acá, pues es la circunferencia osculadora, ¿verdad? Que está contenida en el plano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el círculo negro? La circunferencia El cero. círculo negro es la imagen de la curva, ¿verdad? De la hélice, ¿no, Eric? Así Ok, se ve ok. la hélice desde arriba, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y esta que está aquí de azul es la circunferencia osculadora, ¿no? Como ven, ¿verdad? Todos estos son objetos geométricos asociados a la curva, ¿verdad? Sí. Ahí está, la circunferencia está contenida en ese plano, ¿no? Sí. Y bueno, pues todos estos son objetos geométricos asociados. ¿Estamos? Sí, está bien. Son todos estos objetos. Profe, ¿Cómo la ven? Uh-huh. pero ¿para qué usamos el círculo y las circunferencias osculadoras? Bueno, Digo, perdón, eh, el círculo y el plano osculador. pues un poco como decía Bruno, es un plano que se le parece mucho a la curva, ¿verdad? Aunque no es exactamente un plano tangente, no es que lo definamos en términos de tangencia, pero es un plano que también toca de manera muy sutil a la curva, ¿no? No es cualquier plano, ¿verdad? Tiene una característica que contiene, pues, ¿no? Su definición lo dice, pues es el que contiene tanto el tangente como el normal, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso tiene de característica ese plano. No sé bien, pero yo estoy seguro que en geometría diferencial tiene algunas aplicaciones importantes estos objetos. ¿Sí? El centro, Gregorio, el centro lo encontramos como el punto que está en la dirección del vector normal, ¿sí? ¿A qué distancia? Está a una distancia que es el recíproco de la curvatura, ¿verdad? ¿Sí? Se encuentra en esta recta, la recta que va por el vector normal sobre el plano, ¿verdad? ¿Sí? Tomando el recíproco de la curvatura, ¿de acuerdo? A eso se le conoce como el radio de curvatura, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues lo que hace uno es calcular la circunferencia que mejor se le parece, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, bueno,
El plano osculador se puede definir en todo Rn, ¿verdad? Pero bueno, pues para verlos, pues sí, solo los podemos ver en R3, ¿verdad, Daniel? Sí, pero en principio se puede definir en todo Rn. Uh-huh. Y el círculo o la circunferencia osculadora también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Quién sería la circunferencia osculadora de una circunferencia? Pues es ella misma, ¿no? Porque la curvatura es el recíproco del radio. Entonces el recíproco de la curvatura pues es el radio, ¿verdad? Y ese sería el radio de curvatura, ¿no? Bruno, ¿sí? Digamos que la circunferencia osculadora es como la circunferencia que más se le parece a la curva en ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Y de una parábola, híjole, pues no sé, habría que calcularla, Eric. No sé cómo es habría que calcularla, por ejemplo, en un vértice o en algún otro punto y ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya si quieren les dejamos ahí de tarea calcular todas estas cosas, ¿no? Para, ahí está, miren. Ahí está viendo desde arriba del vector binormal. Si ustedes ven el vector binormal, aquí ya más se ve como un punto, ¿verdad? Porque el vector binormal, aquí en este ejemplo, no está en la dirección del eje Z, ¿no? Si se fijan, el vector binormal no está apuntando en la dirección del eje Z. ¿Por qué? Porque la curva se está torciendo, ¿verdad? No solo se está curvando, sino también se está torciendo. Y esa es una de las utilidades del vector binormal, ¿verdad? Que nos dice qué tanto se tuerce una curva, ¿verdad? Este vector. Y entonces si la veo desde arriba y veo como un solo punto al vector binormal, esta es la circunferencia osculadora, ¿verdad? Está bonito, ¿no? Cuando menos desde el punto de vista geométrico, están bonitas estas cosas, ¿verdad? Y tienen su utilidad, ¿verdad? Pero bueno, creo que la utilidad de estos objetos geométricos pues ya se ve con más cuidado en geometría diferencial. ¿Estamos? De hecho, hay otra curva, fíjense, si uno construye la curva, en cada punto se fija quién es el centro de la circunferencia osculadora, con eso se construye otra curva. A esa curva se le conoce como la evoluta, ¿sí? Y aquí les muestro la evoluta. La evoluta de la hélice es otra hélice. Esta curva lila, ¿no? De color lila o magenta, es la curva poniendo todos los centros, ¿verdad? Todos los centros de las curvas osculadoras, y a esa curva se le llama la evoluta, ¿de acuerdo? Y vuelve a ser otra hélice, ¿verdad? Es como una hélice engarzada, ¿no? ¿Sí la ven? Es una hélice engarzada muy bonita, ¿verdad? Si las veo desde arriba, pues ya no se ven, porque son dos circunferencias, ¿verdad? Desde arriba se ve como dos circunferencias, ¿sí? Porque en el fondo es la misma hélice, ¿verdad? Son como dos resortes engarzados uno dentro del otro, ¿no? Y eso se puede hacer para toda curva, ¿verdad? Construir la curva que se construye a partir de sus centros, de sus circunferencias, ¿de acuerdo? No, ¿verdad? Seguramente cambia según la curva. Para una parábola debe ser diferente, ¿no? Una pregunta, doctor. Por esa evoluta donde puso el punto azul, magenta, también pasa el plano amarillo, ¿cómo le llama? El plano osculador. El plano osculador, ¿verdad? Sí, pero si te fijas, Irán, solo lo corta en el centro. Sí, en ese punto. Y lo corta de manera diferente a como corta a la hélice original, ¿verdad? De hecho, ¿cómo se llama? El vector tangente lleva diferente sentido con respecto a la del punto original. Los vectores de hecho, se invierten. El vector tangente de la evoluta ya no cae dentro de este plano osculador, ¿verdad? No. El que sí cae dentro del mismo plano osculador es el vector normal a la evoluta en este punto, ¿no?
Sí. El vector normal sí está ahí, pero su tangente se sale, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y su vector binormal también. De hecho, el plano osculador de la evoluta en este punto es un plano diferente, ¿verdad? Porque Ajá. su vector tangente es diferente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ok, sí. Esa puede que sí, Bruno, esa puede que sí, ¿verdad? Que los centros, sí, los centros sería la negra, ahí sí regresaríamos a la negra. El que no es el mismo es el plano osculador, ¿verdad? El plano osculador a la evoluta en este punto es un plano diferente, ¿verdad? Pero sí, la curvatura aquí es igualita, ¿verdad? Y por lo tanto, el centro de su circunferencia osculadora sería este punto, ¿verdad? No, este es un caso particular, Eric, ¿no? Si seguramente tomamos una parábola, cosas de ese estilo, las evolutas son diferentes, no necesariamente. Esto tiene la particularidad, si te fijas, es porque la hélice, esta hélice que construimos, pues tiene curvatura constante, ¿verdad? Sí, en todos sus puntos. Entonces, eso es lo que interviene para que la evoluta se comporte de esa manera. ¿Estamos, chicos? Sí, está bien. Está bonito, ¿no? Los dibujitos. Geodif, pues no, creo que no, Gregorio. Creo que no. Es mejor esperarse a llevar Geodif después de terminar los cálculos. Yo creo que es lo mejor. Pero bueno, chicos, entonces voy a cerrar esto y voy a regresar a compartir las diapositivas, ¿no? Sí, entonces ahora vamos a regresar a las diapositivas y, y vamos a continuar, ¿no? Déjenme cerrar aquí para que no esté usando demasiado CPU de mi computadora. Ok, bueno chicos, entonces este ejemplo, pues son los cálculos de este ejemplo, ¿verdad? Aquí está una parametrización por longitud de arco y aquí están todos estos vectores, ¿verdad? De hecho, estos son cálculos que tuve que hacer en GeoGebra para calcular, ¿verdad? Aquí está la curvatura para esta hélice, la curvatura es constante, ¿verdad? Y por eso el radio es constante 1/2 y por eso el radio de curvatura fue 2, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Qué otra cosa? Déjenme ver, ¿qué otra cosa? El vector normal unitario es ¿verdad? Sí, que si se dan cuenta, siempre eran vectores, los vectores normales unitarios a la hélice no tienen componente en Z, ¿verdad? Siempre son vectores paralelos al plano XY, ¿verdad? Como se veían en el dibujo, ¿no? Y el vector binormal, ese sí, ¿verdad? De hecho, siempre tiene componente 1 aquí. Y el centro de la circunferencia osculadora, que es tomando esto que es el radio, ¿verdad? Multiplicado por el vector normal y trasladado por el punto gamma de S, y ya está, ¿verdad? Y bueno, la evoluta, ¿verdad? La evoluta, que son los centros de las curvaturas de las circunferencias osculadoras, ¿no? Disculpe, doctor, que lo vuelvo a interrumpir. Me queda todavía no muy claro ese parámetro S en los modelos de parametrización. Sí. ¿Dónde están definidos? ¿Son en el campo de los reales o los complejos? Sí, son números reales, ¿no? Porque estamos hablando de funciones de los reales en Rn, ¿no? O sea, okay, va. Solo es un nombre porque si la derivada es de constante 1, entonces se dice que el parámetro es por longitud de arco, porque digamos que si el parámetro, si la circunferencia, si la parametrización está en un intervalo A, B y su rapidez es constante 1, ¿sí? Entonces la longitud del intervalo A, B es la longitud de la curva que parametriza la función. Ok. ¿Sí? Se puede ver que coincide exactamente
la longitud de la curva coincidiría con B menos A, con la longitud del intervalo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que en ese caso el parámetro es la longitud de arco, ¿verdad? Ok. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, ya. Gracias. Ahora yo tengo una duda, profesor. ¿La Sí, evoluta Dafne. siempre va a ser la misma función pero trasladada? No, ¿verdad? Esto fue un caso particular porque tiene que ver con el hecho de que la curvatura fue constante, ¿verdad? ¿Sí? La curva en particular, esa hélice que mostré, tiene curvatura constante. Entonces, pues eso hizo que la evoluta se comportara de esa manera. Pero si lo hacemos para algo diferente, por ejemplo, una parábola, la evoluta va a dar algo diferente a una parábola, ¿verdad? ¿Sí? Esto fue un caso particular. En el caso particular de la hélice, su evoluta vuelve a ser una hélice como reflejada, ¿no? De ella misma. Ok, gracias. También, ¿quién sería la evoluta de una circunferencia, chicos? ¿Quién sería la evoluta de una circunferencia, como dice Daniel? Ahí la evoluta se vuelve muy trivial, ¿verdad? La evoluta es solo un punto, ¿no? Como dice Daniel, ¿verdad? ¿Sí? Porque todos los centros de la circunferencia osculadora en cada punto es ella misma, ¿verdad? Entonces, los centros de las circunferencias osculadoras es un mismo punto, ¿no es cierto? Sí, está bien. Entonces, sería, en ese caso, la evoluta es solo un punto, como dice Daniel, ¿verdad? Algo muy interesante, creo que Martín les va a hablar de eso, son de, por ejemplo, curvas contenidas en una esfera, ¿sí? En R3. ¿Cómo son las circunferencias? ¿Quiénes son las circunferencias osculadoras, verdad? Sí, Martín va a dar la ayudantía, por cierto, de esta semana. Van a ser el jueves y viernes. Jueves y viernes, yo voy a dar clase mañana de nuevo. Y entonces, Martín creo que ya tiene por ahí algunos ejemplos de curvas contenidas en una esfera y entonces va a analizar, creo, cómo se comporta la evoluta de una curva contenida en una esfera y quién es la circunferencia osculadora de una curva que está contenida en una esfera, ¿no? Entonces ahí les voy a mostrar ejemplos muy bonitos. Pero como ven, pues sí, la curva osculadora, en el caso particular de una circunferencia, pues es solo un punto, ¿no? Esa curva osculadora cambia según la curva, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces, estamos, híjole, desconozco toda esa taquigrafía, Eric, pero bueno. Profesor, pero cuando hizo la segunda derivada, bueno, tiene en la primera entrada la función es seno y en la segunda derivada cuando sacó la norma es coseno, ¿no debería ser de nuevo seno con el signo cambiado? A ver si calculé mal la derivada, que haya un error. La derivada del seno es el coseno y ya tenía un signo menos y se queda el signo menos, ¿verdad? Ajá. Sí. Y la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Ok, perdón, es que sí, no me había fijado que la primera ya era la derivada. Perdón, me confundí. Ajá, exacto. ¿Sí? Sí, la verdad no vamos a ver muchos más elementos de geometría diferencial, ¿verdad, Gregorio? Estas son las cositas pequeñitas que vamos a ver con relación a un poco de geometría diferencial, que es como la utilidad de la parametrización por longitud de arco, ¿verdad? ¿Sí? Para eso sirve. Pero bueno, chicos, entonces, pues ahí está el ejemplito. Y pues aquí estaba el dibujito que hice en general, ¿verdad? Sí, nada más que es como un break, exacto, exacto. Es nada más un poco ver la utilidad, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Con qué nos vamos a seguir? Déjenme ver. Ok.
Fíjense, ahora vamos a terminar de ver, una vez que ya definí quién es el vector tangente unitario, normal unitario y el binormal unitario, ahora nos vamos a fijar en las derivadas de esos vectores. Es decir, ¿qué se puede decir de los vectores derivados, ¿verdad? Del vector tangente. Es decir, la razón de cambio del vector tangente, bueno, eso es algo que ya es muy fácil, ¿verdad? Porque recuerden que T de S es gamma prima de S. Entonces, T prima de S no es más que gamma biprima de S, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces nos da esta identidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Recuerden que N de S se definió como gamma prima de S entre su norma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es una identidad inmediata que nos dice que la razón de cambio del vector tangente unitario está precisamente en la dirección normal, que eso es lo que habíamos dicho, y que su escalar, pues es la curvatura, ¿verdad? Esto no tiene mayor chiste, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué podemos decir de quién es el vector n' de S y b' de S, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, primero vamos a ver quién es el vector b' de S. Como la razón de cambio del vector b', ¿verdad? Los vectores binormales, ¿sí? ¿Qué nos dice el vector derivado, ¿no? Y fíjense que, bueno, dado que el vector binormal solo está definido en R3, ¿sí? Todo esto pues lo vamos a hacer solo en R3, ¿verdad? Entonces, si tengo una parametrización por longitud de arco, ¿sí? Y si en cada punto está definido el vector binormal, la derivada, ¿verdad? La derivada del vector binormal, vamos a probar que es un múltiplo escalar de n de s. Es decir, la derivada del vector binormal ahora resulta que cae en la dirección del vector normal, ¿sí? Este es un hecho interesante, ¿sí? que vamos a demostrar. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, sabemos por definición del vector binormal que el vector binormal también es unitario, ¿no? Pues porque es el producto cruz de dos vectores unitarios, ¿no? Entonces el vector binormal también es unitario. Y por lo tanto, ¿no? Si yo saco la derivada del vector binormal, ¿sí? O sea, esto me dice que B de S, punto B de S es 1, ¿verdad? También. Y si yo derivo ese producto punto, me queda que el vector derivada es perpendicular a B de S. Eso es un poco lo mismo que hice con el vector tangente y su derivada, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, B' de S es perpendicular a B de S. ¿Por qué? Pues porque su norma es constante 1. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Eso está claro? Uh-huh. Eso es una propiedad que siempre se tiene, ¿verdad? Cuando un vector tiene norma constante, si lo derivo, él y su derivada siempre son perpendiculares, ¿verdad? Es un problemita que viene ahí en la lista, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya sabemos que B' es un vector perpendicular a B de S. Ahora, por otra parte, ¿no? También como B de S también es un vector que está definido como este producto cruz. Si calculo la derivada en términos del producto cruz, ya sabemos que la derivada del producto cruz también sigue la regla de Leibniz, ¿verdad? Y entonces B' de S también se puede obtener como ¿quién? Pues como esta derivada, ¿verdad? Que son una de las reglas que probamos, ¿no es cierto? Pero fíjense que T' de S, pues por lo que dijimos antes, pues no es más que K de S por N de S, ¿no? Y entonces este producto cruz se hace cero y nada más me sobrevive este. ¿Están de acuerdo en esa cuenta? ¿Por qué se hace cero ese producto cruz? Porque un producto cruz de un vector consigo mismo siempre es cero, Ah, ¿no? claro, sí, claro. Uh-huh. Entonces, B' de S también se puede ver como este producto cruz. Pero fíjense, ¿esto qué me dice? Recuerden que el producto cruz siempre es perpendicular a los factores del producto, ¿no? ¿Sí? Entonces esto me dice que B' de S
es perpendicular a T y a N', ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Sí recuerdan? Entonces, B' de S es perpendicular a B de S y perpendicular a T de S. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, B' de S también es perpendicular a T de S. ¿Qué me dice entonces? ¿En qué dirección tiene que estar B'? Si B' es perpendicular a T y a N, ¿sí? ¿En qué dirección debe de estar B'? Perdón, B' es perpendicular a T y al mismo B. Entonces, ¿en qué dirección? En la dirección N de S, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahorita lo probamos, ¿no? Pero debería de estar en esa dirección, ¿verdad? Eso se prueba, pues, ¿no? Partiendo de que estos tres vectores son linealmente independientes, ¿verdad? Porque son perpendiculares entre sí, ¿verdad? De hecho, son una base ortonormal de R3 siempre, ¿verdad? Entonces, cualquier vector, en particular B', se puede expresar como una combinación lineal de estos tres vectores, y como B' es perpendicular a B y a T, ¿verdad? Pues entonces hago los productos puntos y me dice que los coeficientes tanto alfa como gamma son 0, ¿no? De tal manera que B', ¿sí? Solo está en la dirección N de S, ¿no? Como lo esperábamos, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí las cuentas? Uh-huh. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Con las cuentas, ¿no? Y entonces, esto ya... Exacto, exacto. Estamos en cada punto, pues nos tomamos este sistema de referencia, ¿verdad? ¿Sí? En cada punto de la curva tomamos este sistema de referencia, entonces todo vector se puede escribir como combinación de estos vectores, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ya está, ¿verdad? ¿Sí? El vector B', pues es un múltiplo escalar de n de S, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho, esto da lugar a definir una cosa que se llama la torsión, porque eso es lo que hace el vector B', ¿verdad? Me dice cómo está cambiando el vector binormal, ¿verdad? En R3. Entonces, si el vector binormal, si la curva se moviera en un plano, ¿verdad? Pues entonces el vector binormal no cambia. Y el vector binormal tendría que, la derivada del vector binormal tendría que ser 0, y esta beta tendría que ser 0, ¿no es cierto? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Si la curva se mueve en un plano, ¿sí? Pues el vector binormal siempre me da el mismo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, cuando la curva no vive en un plano, ¿verdad? La curva no se queda en un plano, entonces el vector binormal tiene una derivada distinta de 0, ¿sí? Y justo una medida de qué tanto se sale de ese plano, pues es este escalar, ¿verdad? Este escalar es el que nos va a dar la norma, ¿verdad? De B' de S, pues sería el valor absoluto de este escalar, ¿no? Porque pues, N de S tiene norma 1. Y entonces la norma de ese escalar, de alguna manera, nos dice qué tanto se sale de un plano. Y bueno, pues esto da lugar a una definición que se llama la torsión, ¿verdad? Vamos a definir la torsión de la curva en el punto gamma de S, ¿sí? La vamos a denotar por tau de S, ¿sí? Como el número real, tal que satisface esto, ¿de acuerdo? Le vamos a poner ahí un signo negativo. Lo del signo negativo, ya sabía yo que me iban a preguntar lo del signo negativo. La verdad es que no hay una razón concreta, es decir, como que nadie sabe decirnos bien por qué se usa el signo negativo. Pero tiene que ver seguramente, por ejemplo, en el caso de la hélice, ¿sí? En el caso de la hélice, no es matemagia, simplemente es una convención, ¿verdad? No, es para que, por ejemplo, en el caso de la hélice, para que la hélice, así como la recorremos hacia arriba, ¿sí? Queremos que esa curva, esa parametrización, la torsión sea positiva, ¿sí? Eso es todo, como que todo el problema, nada más, ¿verdad? Si la recorro en una dirección me dé un número positivo, y si la recorro hacia abajo, la den un número negativo, ¿verdad? Es decir, si se va saliendo en un plano hacia arriba, pues como que quiero que la torsión en ese caso sea positiva,
y si se va saliendo en un plano hacia abajo, pues como que la torsión sea negativa. Eso es todo, creo, una de las explicaciones que podría tener por qué se define de esta manera. ¿De acuerdo? Sí. Pues solo se pone por eso, Eric, porque para ciertas curvas, pues conviene que su torsión sea positiva, ¿verdad? Sí. Exactamente, ¿verdad? El signo es para que en ciertos casos salga positivo, ¿no? Si queremos que en ciertos casos, algunas cosas nos salga un número positivo, pues esa es un poco la misma razón, ¿verdad? ¿Sí? Para que en la hélice que vamos hacia arriba, la torsión sea positiva, ¿de acuerdo? Eso es todo. Sí, ¿verdad? De hecho, por ahí hay dos personajes que se llaman Serret y Frenet, que son los que trabajaron mucho estos temas. ¿Sí? Hay unas fórmulas muy famosas que se llaman las fórmulas de Serret-Frenet, que vamos a probar ahorita. ¿Sí? Y que yo estoy seguro que ellos fueron los que convinieron de esta manera, ¿verdad? Bueno, y a ver, de hecho, ahora, fíjense, ya escribí una fórmula para ver en qué dirección está T', ¿no? T' de S. Ustedes ya, aquí está, ¿no? ¿Quién es T' de S? Que siempre está en la dirección del vector N de S, ¿verdad? T' de S. Y el vector, la derivada del vector binormal, lo que estamos diciendo aquí, es que siempre está en la dirección del vector N de S, ¿verdad? Y de hecho, pues esto da lugar a la definición del concepto de torsión, ¿verdad? Este escalar o menos ese escalar es a lo que se llama la torsión. ¿De acuerdo? Y ahora como que nos falta N' de S, ¿no? ¿Sí? N' de S, ese vector, ¿cómo se podrá escribir? ¿No? Entonces vamos a ver que hay una expresión para el vector N' de S. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está el ejemplo de la hélice. Calculé la torsión, ¿verdad? Que es lo que les decía, que para la hélice, pues la torsión, en este caso, pues es un medio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y estoy seguro que esa es una de las razones por las cuales se usa el signo menos. ¿De acuerdo? Y para terminar, vamos a ver ahora hacia dónde apunta o cómo podemos tomar, cómo podemos escribir al punto al vector N' de S, ¿verdad? Que se debe de poder escribir. Perdón, Bruno, dice, ¿por qué alguien hizo más? Si estuviera más estirada la hélice, la torsión sería más grande, ¿verdad? Claro, ¿no? Claro, ¿verdad? Sí, si el resorte está más estirado, pues como que se levanta más, ¿verdad? Entonces la hélice tendría que ser más. Y sí, ¿verdad? Los vectores binormales van cambiando mucho más rápidamente, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. ¿Sí? Si el resorte está más contenido, pues entonces la torsión es poquita, ¿verdad? Efectivamente, Bruno. Entonces, pues son medidas importantes, ¿verdad? Entonces, miren, pues N' de S, pues también se debe de poder escribir como combinación lineal de estos tres vectores, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver que al final del día, N' solo está en el plano generado por T de S y B de S, y que los coeficientes de esta combinación lineal, el coeficiente del vector tangente es menos la curvatura, y que el coeficiente del vector binormal es la torsión. ¿De acuerdo? Ese es un resultado, que es una de las fórmulas más importantes de Serret-Frenet, que dice que la razón de cambio del vector normal solo está en el plano generado por T y B, por el vector tangente y el vector binormal, y que estos son sus coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un resultado muy importante, ¿sí? Y pues lo vamos a probar de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? El vector N' siempre se escribe así, ¿cómo ven? Entonces, es una de las fórmulas importantes de aquí de la geometría diferencial. Pues vamos a hacer la prueba, mire. ¿Ustedes se acuerdan de la regla de la mano derecha? ¿Qué significa esto de la regla de la mano derecha? Que el vector binormal es el producto cruz de este con este, ¿verdad? Y por eso el vector binormal tiene que apuntar en esta dirección, ¿no? Esa es una manera de entender el producto cruz de dos vectores, ¿verdad? Si yo hago el producto cruz de este con este,
el vector binormal siempre tiene que ser en esta dirección, ¿verdad? Uh-huh. Y si lo hago al revés, si hago el producto cruz de este con este, entonces el vector normal tiene que ir hacia abajo, ¿verdad? Bueno, qué barbaridad. Eso tendrían que habérselos explicado en geometría analítica, ¿no? Sí, la regla de la mano derecha. Entonces, a ver, sabemos que, y además se sigue así, ¿verdad? El producto cruz de este con este me da este, y el producto cruz de este con este me da este, ¿verdad? ¿Sí? Si yo primero tomo B y luego tomo este, entonces me da este. Y el producto Profesor, cruz... creo que no se alcanza a ver. ¿No se ve mi mano? Ahí Un ya se ve. poquito más arriba, ahí ya, frente Ah, a su ok. carita ya. Ok, entonces este es la regla de la mano derecha, ¿no? El producto cruz de este por este es este. El producto cruz de este por este es este. Y el producto cruz de este por este es este vector, ¿verdad? ¿No, nunca les explicaron eso en geometría analítica, la regla de la mano derecha? Sí, ¿no? No, que nadie vaya a grabar esto y están diciendo que es un asalto en línea, un asalto virtual. No, para nada, ¿verdad? Es la regla de la mano derecha, ¿no? Este por este, cruz este es este cruz este es este, y este cruz este es este. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está la regla de la mano derecha. Entonces, con esa regla se, no es conmutativo, por eso hay que seguir una regla, ¿verdad, Joel? Porque el producto cruz no es conmutativo, ¿verdad? No es lo mismo decir el producto cruz de este con este que de este con este, ¿verdad? Por eso lo digo en ese orden, porque el producto cruz no es conmutativo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el producto cruz de este con este da en esta dirección. Al revés, este con este daría en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, lo sigo de manera circular, ¿verdad? Este con este me da este con este me da este, y este con este me da este, ¿verdad? Sí, podría escribir, por ejemplo, ¿no? Que B cruz T es N, N cruz B es T, y T cruz N es B. ¿De acuerdo? Precisamente, ¿verdad? Entonces, en particular, el vector N se puede obtener como B cruz T, ¿verdad? Uh-huh. Como B cruz T. Entonces, con esta expresión, otra vez, entonces calcular la derivada, pues se puede calcular siguiendo la regla de Leibniz para la derivación de un producto cruz, ¿verdad? Otra vez me daría esto, ¿verdad? Me daría la derivada del primero cruz el segundo, más el primero cruz la derivada del segundo, me daría que esa sería la derivada de n, ¿sí? Y si ahora, como ya tengo quién es b' y quién es t', ¿verdad? Si yo lo sustituyo, ¿verdad? Como ya calculé quién es b' y quién es t', pues sustituyendo, ¿no? b' de s fue menos tau n de s, y t' de s fue k de s por n de s. Si sustituyo, pues otra vez, ¿verdad? Y otra vez, siguiendo la regla de la mano derecha, N cruz B es T, y T, fíjense, y T, aquí me queda, ¿quién me quedaba, chicos? ¿Por qué el segundo término me dio T de S cruz N de S? Porque KDS por BDS, a ver, chicos, aquí cómo explican esta última identidad. Ah, es que las cambié, ¿verdad? Las cambié de orden. Aquí tengo BDS por NDS. Si cambio el orden de los factores, le pongo un signo menos, saco el escalar K, y NDS cruz B, pues es T, y este de aquí arriba, ¿verdad? También si cambio el orden de los factores, T cruz N, saco un signo menos, que con este menos me queda más, y entonces queda tau por TDS cruz NDS, que ese es B, y ahí queda la fórmula, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Sí se vio por qué quedó así la fórmula? ¿Sí? Cambié el orden en el escribir los sumandos,
y seguí la regla de la mano derecha, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Exacto, exacto. Esta combinación pues está en el plano de T y B, ¿verdad? Este vector vive en el plano generado por T y B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y con estos escalares me da el vector N'. Entonces, fíjense, esta es una manera indirecta de calcular menos la curvatura y la torsión, ¿verdad? Si yo calculo el vector N' y me encuentro y calculo sus componentes en la dirección del vector tangente y en la dirección del vector binormal, con eso estoy calculando tanto la torsión como menos la curvatura, ¿verdad? Esa es una de las cosas importantes de esta fórmula, ¿no? Es una manera indirecta de calcular quién es la torsión y la curvatura, ¿no? ¿Sí? Bastaría con calcular quién es el vector N' y ver quiénes son las componentes de este vector en la dirección del vector tangente unitario y en la dirección del vector binormal, ¿verdad? ¿Sí está claro? Por eso son importantes estas fórmulas, ¿de acuerdo? De hecho, todas estas fórmulas, si yo junto las fórmulas que acabo de demostrar, ¿sí? Estas fórmulas, estas identidades, que T' de S es K de S por N de S, que N' es así y que B' es así, a estas fórmulas se les conoce como las fórmulas de Frenet-Serret, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esta es una de las cositas así más básicas de geometría diferencial de curvas, ¿verdad? ¿Estamos? Y bueno, con esto creo que sí, son las básicas, son las muy, muy elementales. ¿Está bien? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, una duda. Con esto terminamos, digamos, un poquito lo que es las parametrizaciones y cómo hacer geometría con las parametrizaciones, en particular con las parametrizaciones por longitud de arco. ¿De acuerdo? Y ahora después vamos a continuar con las parametrizaciones vistas como una forma de modelar el movimiento de un objeto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar más de velocidad, de aceleración y cosas de ese estilo, ¿sí? Cómo sirven estas funciones y qué nos dicen del movimiento de un objeto, ¿verdad? No tanto de la geometría del objeto que describe, sino del movimiento mismo, ¿verdad? Entonces, seguramente algunos ya leyeron que vamos a probar ahí unas cositas de las leyes de Kepler, etcétera, ¿no? Solo, dice Gregorio, solo derivaríamos gamma entre su norma y ya tenemos la curvatura y la torsión, ¿verdad? Exacto. Bueno, no, la torsión es un poco más difícil porque hay que calcular el vector binormal, ¿no, Gregorio? Para saber la torsión, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, así podemos... les digo, un poquito de geometría y es un ejemplo nada más, ¿no? De cómo usar las funciones de R en Rn para hacer un poquito de geometría. ¿De acuerdo? Ok, bueno chicos, entonces, déjenme, voy a parar la grabación por ahorita.